Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Influen, este podcast donde ponemos voz a las personas que ayudan a otras, que contagian su sonrisa con el resto de la sociedad y que al final en su día a día impactan en mejorar la calidad de vida de los que vivimos alrededor de ellas. Y una de ellas que además tenía muchas ganas de entrevistar, que ha costado mucho conseguir esta entrevista, es la figura de Eduardo Díbar, el director general de Kia España, con el que tengo el placer de conversar a partir de ahora. Eduardo Díbar, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo, Chema. Pues no me lo creo estar contigo, macho. Bueno, Para mí eres una aspiración en la vida y yo soy emprendedor. te agradezco tus palabras. Es verdad, ¿no? No es fácil ver a personas que destaquen, pero en tu caso sí que eres una persona con profundos valores, ¿no? Y que además los expone, ¿no? Bueno, yo creo que es importante aparentar lo que eres. Es importante. Es importante, no todo el mundo lo hace. Hombre, Entonces, en un mundo de apariencias, ¿no? aparentar lo que eres está bien porque la gente te ve como eres y yo lo intento transmitir, ¿no? Y al final, pues, es mejor ir de frente y delante que no ir por detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo lo intento hacer. ¿Esa visión es extrapolable? Esa visión puede ser extrapolada. A mí me gusta, y siempre lo digo cuando hablo con mis equipos, en la oficina, y todo el mundo lo sabe, cuando tenemos reuniones y tal, digo, las cosas claras, vamos rápido, práctico, no nos vayamos por las ramas, vamos a lo que es el medio de la cuestión, que no tenemos tiempo para perder nadie, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues es un poco lo que intento hacer, yo creo que soy muy práctico y no me gusta hablar por hablar, no me gusta Eres directo. enfatizar, sí, soy directo y bueno, pues quizá me viene porque también como soy vasco, pues los vascos siempre dicen que somos muy directos, pero bueno. Muy directos, ¿eh? Y cuesta que coger cariño a un vasco, ¿eh? Y que te coja cariño un vasco, pero luego ya es el mejor amigo que puedes hacer en la vida, desde luego. Oye, Eduardo, si mañana desapareciera el cargo de director general de Kia España, ¿quién quedaría ahí, en esa posición? Bueno, pues internamente tenemos algunos candidatos y externamente también se podría mirar, ¿no? Con lo cual, yo creo que las personas Habría no, un vacío muy grande. no, yo creo que las personas no somos imprescindibles, ¿no? Es decir, al final hay gente, y también esta es una de las cosas que yo intento desterrar en la oficina, ¿no? Que la gente, no sé si has visto El Señor de los Anillos, pero El Señor de los Anillos hay un momento en el cual la criatura Gollum habla de mi tesoro. Ujú. Entonces, esto es un poco el concepto que yo intento desterrar en las oficinas, de que la gente hable de mi tesoro. Es decir, hay que comunicar, hay que compartir, todos tenemos que saber lo que hacemos todos, y nadie puede decir, no, esto es mi tesoro, esto solo lo sé hacer yo y por eso soy imprescindible. No. Al final, yo lo que intento transmitir es que nadie es imprescindible, hay que trabajar en equipo y al final, pues si no es uno, es otro, luego vendrán otros. Mira, ayer hablaba con algunos periodistas que me decían que uno de los mayores aciertos que ha tenido Kia España en toda su historia ha sido la contratación como embajador de Rafael Nadal. Y esto se hizo en el año 2004 y lo hizo un director de marketing que ya no está, que lo dejó a lo mejor al ¿Estabas tú cabo. ahí? No, yo no estaba, por eso te Ah. digo, yo ni siquiera estaba, yo llevo en Kia desde el año 2013. Ujú. Con lo cual, pero con esto te quiero decir que al final llegan unas personas, hacen las cosas, hacen unas cosas, algunas bien, otras las hacemos mal. Bueno, no tenemos el don de la infalibilidad, ¿no? Y entonces al final, pues es bueno que se regeneren los equipos, que se regeneren los puestos, las personas, porque al final eso es lo que enriquece un poco a la empresa, a la sociedad, etcétera. Pero hay Eduardo para rato en Kia, entiendo. No me asustes, Eduardo, no me asustes. A ver si me vas a dar una exclusiva hoy aquí. No, 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 A ver, este no. podcast lo ven mi madre y mi abuela, Eduardo. O Sí. sea, si la quieres dar, todo tuyo la No, no, cámara, ¿no? efectivamente. Yo llevo un Kia de 2013 y por ahora estoy muy contento y encantado, ¿no? Y además tenemos mucho trabajo. Y sigue sonriendo cada mañana como tiene que ser. Oye, Eduardo, ¿qué queda? ¿O qué sigue siendo exactamente igual de Eduardo Díbar de cuando tenía 20 años? Bueno, pues yo creo que eh, una de las cosas que siempre me han dicho que es una de mis características principales es, y que yo intento transmitirla también, es la ilusión, la pasión por lo que haces, ¿no? Esto, esto quiere decir
que al final, si vas a trabajar, pero no solo en el trabajo, sino en cualquier cosa que hagas, si no pones pasión, si no pones ilusión, al final las cosas se quedan más vacías, ¿no? Entonces esto se traduce en empujar, en estar todo el día eh, insistiendo, haciendo cosas, proponiendo cosas, moviéndote. Bueno, quizás porque a mí me gusta mucho moverme, yo nunca me estoy quieto, ¿no? Pero esto lo hago igual que cuando tenía 20 años, ¿no? Esto es lo que llamamos vulgarmente empuje, ¿no? El querer hacer cosas, ¿no? Entonces, al final, pues esto y el carácter práctico de que yo siempre intento hacer las cosas con una orientación muy práctica y que sirva para algo, ¿no? No me gusta perder el tiempo, ni por supuesto hacérselo perder a los demás. Dime cuáles son tus dos fortalezas y tus dos miedos. Yo creo, no sé si tendrás algún miedo, ¿no? Bueno, sí, claro, por supuesto, pero bueno, mis dos fortalezas yo diría que es Esas esto, dos ¿no? que acabas de destacar. Sí, a mí entiendo. me gusta, yo creo que podría destacar que el empuje, la practicidad, el estar encima de las cosas y luego el orden, ¿no? A mí me gusta también que todo esté muy ordenado y hacer las cosas, pero no solo en la oficina y no solo en la industria del automóvil, sino en mi vida personal, todo muy ordenado, todo muy de manera muy profesional, ¿no? A mí lo que me gusta es las cosas claras, esto es así, y entonces tienes que empezar esto, definirlo, pum, pum, plan de acción y todo lo que hay que hacer después, ¿no? Y esto es un poco lo que les intentaba transmitir a mis alumnos en el máster que estuve dando en el CEU durante Sí. 4 años, que fui director del máster de automoción, y eso era importante. Y luego los miedos, pues mira, a mí, y siempre me ha pasado, y me sigue pasando, es decir, a mí nunca me ha dado miedo que mi jefe me echara una bronca o hacer algo mal, que me pueden decir algo. No, tenía miedo de hacerlo mal, precisamente por mí. Es decir, yo creo que tengo un carácter de responsabilidad muy, muy interiorizado. Con mucho Y, arraigo, ¿no? y no hace falta que... A mí no me gusta que la gente me llame la atención, no me gusta... entonces intento no hacer cosas para que me llamen la atención. Es lo que intento decir también a mis hijos, tienes ¿no? mucho carácter y no te dices nada a nadie. No. También puede ser eso. Entonces no me gusta hacer las cosas mal. Y luego cuando hay algo que no he hecho bien, que he hecho mal, tengo una responsabilidad y dices, joder, esto no ha salido como yo quería, entonces me quedo preocupado y tal. Pero no porque nadie me lo diga, sino porque yo lo siento en mí mismo, ¿no? Yo como emprendedor te admiro bastante, ¿no? Por ese carácter de liderazgo y cómo impregnarlo, contagiarlo, ¿no? En eso creo que eres una persona top, ¿no? Pero ¿qué riesgo de tu personalidad te ha ayudado a llegar hasta donde estás? ¿Qué rasgo consideras que ha sido, mira, el liderazgo, mira, mi forma de hablar, porque hablas como Los Ángeles, desde luego que la verborrea es parte de tu poesía diaria, vamos a llamarlo así, pero cuéntame un poco, yo también juego en ese campo, ¿no? Pero cuéntame un poco, ¿qué rasgo de esa No, yo personalidad le han creo... llevado a Eduardo Díbar ser hoy el director general de Kia España y tener esa influencia, ¿no? Como líder que tienes y directivo. Bueno, yo creo que Es real, ¿eh? la perseverancia es muy importante, ¿no? Y yo creo que al final lo importante es hacer las cosas, estar encima de ellas, que te equivocas, te levantas, que te vuelves a equivocar, te vuelves a levantar. Y hay que trabajar muy duro, yo siempre se lo digo, yo entrevisto a muchos chavales jóvenes que entran o que quieren entrar en Kia y siempre les digo lo mismo, hay que trabajar muy duro. ¿No? Y se lo digo a mis hijas también, ¿no? O sea, y es más, hay que trabajar duro, nunca sé que hay que dejar de trabajar duro y luego siempre hay que estar abierto a formarse, a aprender, porque uno lo único que sabe es que no sabe nada, ¿eh? Que esto lo decía San Agustín, pero el tema está en que nunca es tarde para aprender, siempre hay que querer hacer cosas nuevas. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un máster en inteligencia Pero tú artificial. sabes que, espera, antes de irnos al máster, tú sabes que esa visión no está de moda en la sociedad. No, Tú bueno, cuando ves ahora la visión que se vende de millonario al instante aquí, dos fotos en Instagram o hazte famoso rápido, bueno, ¿tú qué piensas? bueno, Que se derrumba tu teoría que tanto has trabajado durante varias bueno, no décadas? se derrumba. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente tiene Te hace que... pupa, por lo menos. No, lo que pasa es que la gente tiene que equivocarse por sí mismo. Sobre todo los jóvenes. Cuanto más cosas les digas y más intentes señalar un Peor. camino, menos te hacen caso, ¿no? Entonces, al final, yo lo entiendo. La gente tiene que equivocarse por sí misma y aprender que hay otra vida, que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Pero lo que está claro que hay que trabajar mucho en todos los ámbitos de la vida, ya seas electricista, carpintero, directivo, futbolista, hay que trabajar mucho.
Eso va a sonar mal. Ya, pero es que es la realidad. Y es la única fórmula del éxito. La receta. Eduardo Vivar. ¿Qué tienen en común? Bueno, tú has conocido a muchísimos empresarios, te mueves en el ámbito empresarial, directivo. ¿Qué rasgo consideras clave dentro de esos empresarios de éxito que hay que tener? ¿O qué consideras que es top? Bueno, yo lo que creo es que hoy un empresario o un directivo tiene que saber transmitir motivación y pasión a sus equipos, ¿no? Ya sea una red de concesionarios, ya sea un equipo en la oficina. Es decir, al final tienes que conseguir que la gente confíe en ti. Yo creo que la credibilidad es muy importante. Es decir, no hay que vender motos ni decir que esto se va a hacer y luego no se vaya a hacer. Es decir, es muy importante credibilidad y luego el motivar a la gente para que se muevan todos a una, ¿no? Y que puedan a conseguir los objetivos que se han marcado la empresa. Yo creo que eso quizás son de los rasgos más importantes, más ¿no? importantes y que más he visto yo en los empresarios top en España. ¿Quién es el más top? ¿Te mojas? Bueno, ¿Quién te gusta? ¿En empresarios así que te gustan? Es muy complicado, ¿no? Tenemos buenos empresarios en este país. Hay muy buenos empresarios. Muy buenos. Pues ahora mismo el primero que me viene a la mente, y no le conozco, es Amancio Ortega. Un hombre top, ¿no? hecho a sí mismo, en el cual además... Y fíjate que los grandes empresarios también tienen mucho de filántropo. Lo comentamos con Jorge Branger, ¿no? Que mira qué empresario que ni siquiera... que se le pone a parir en muchos sitios y ni siquiera habla, ¿no? No salió en ningún lado. Bueno, para que hoy hay mucho hater o mucho detractor, ¿no? Yo tengo en mis redes sociales... ¿Tú tienes haters? Yo tengo haters. ¿Y se meten contigo? Se meten conmigo. ¿Y qué les dices? Pero pues mira, se meten conmigo porque hablo de la electrificación y yo... Por cierto, muy bien. Muchas gracias. Pero yo es que no es que haga un alegato a favor y total de la electrificación, porque en Kia lo que hacemos es proponer al cliente que tiene combustión y electrificación y puede elegir lo que quiera. Lo que pasa es que yo hablo de mi versión, de mi experiencia como usuario de un coche eléctrico. Que no quiere decir que sea peor o no, porque también conduzco coches de combustión, ¿no? Pero me han insultado. Me han llamado el Pedro Sánchez de la electrificación. Sí, ok. Y que vendía humo. Y entonces, bueno... Pero humo precisamente no. Ya, pero bueno. Y me acuerdo especialmente una entrevista que me hicieron en El Debate, que luego la publicamos en redes sociales y en TikTok. Tuvo 100.000 visualizaciones. Madre mía. Y 3.000 comentarios. Sí, ok. 3.000 comentarios, que lógicamente es imposible contestar, pero me permití la licencia... Ya me imagino que todos súper positivos. Bueno, pues la mitad eran bastante negativos, pero yo lo que les decía... ¿Leíste los 3.000? No los leí, porque tengo un equipo detrás que me ayuda, pero que los vieron. Pero lo que sí dijimos, y lo dije en algunos vídeos luego, que yo retaba a la gente a que conocieran mejor la electrificación, porque mucha gente habla de coche eléctrico sin haber conducido un coche eléctrico en la vida, lo cual es muy complicado hablar de algo si no lo conoces. Y a la persona que lo dice también, lógicamente. La gente habla sin desconocimiento. Entonces, lo que les dije es, mira, iros a un concesionario de Kia, a cualquiera de España, decir que vais de mi parte, que os dejen probar un coche eléctrico y luego me lo cuentas. Ya está, ahí está la solución. Mira qué buena contestación para aprender. Tú de redes sociales sabes algo. Oye, vamos a hablar un poco del precio del éxito. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu peor momento profesional a lo largo de tu carrera? Tienes una carrera ya con amplitud, eres joven, pero oye, ¿te lo has currado? Cuéntame un poco, ¿qué tropezón o qué momento has dicho, joder? Que también seguramente conociéndote te habrá servido de aprendizaje. Sí, siempre se aprende de todos los errores. De la leche se aprende, ¿no? Sí. Las cicatrices quedan. Hombre, pues uno de los, no sé si decir tropezones o sinsabores o quizá más complicados fue cuando yo era director general de una marca india en España que se llamaba Tata Motors y no pudimos profundizar en el cliente todo lo que queríamos, ¿no? Es verdad que tuvimos muchos problemas de fabricación en India. Yo en ese momento, pues para que te hagas una idea, pasaba una semana cada 15 días en Bombay, con lo cual India es un país que conozco bastante bien, y a los indios también. Y bueno, pues fue una pena que no pudimos hacer todo lo que quisimos
y la verdad que al final tuvimos que cerrar la marca en España porque no ajustábamos a exactamente lo que el cliente quería a la configuración de producto, ¿no? ¿Qué aprendiste de ese momento? Bueno, aprendí que el overpromise es complicado. Es verdad que los indios, en general, la cultura india, no sé si has visto el Gran Hotel Marigold, pero ahí te explica, te enseña ¿Cómo perfectamente es eso? cómo es el carácter de los indios. A veces pecan de overpromise. Quizá nosotros caímos en ese momento en eso y, bueno, pues se hicieron promesas que luego eran complicadas de cumplir, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Es decir, pues al final lo que tienes que hacer es pues intentar profundizar más en esas materias o en esas promesas cuando te las hagan y ver cómo se pueden materializar de una manera distinta, ¿no? Para que siempre es complicado, ¿no? Pero bueno. En el puesto de director general de Kia, ¿qué se toman más decisiones populares o impopulares? Bueno, hay que distinguir aquí un poco, ¿no? Porque nosotros tomamos muchas decisiones de negocio que yo no las definiría No ni tiene ningún impopulares, tipo de carácter ni entre las impopulares dos, ni ¿no? populares, Sí. porque al final, El día oye, a día, por decirlo de algún efectivamente, modo. si tenemos que hacer una promoción para vender el Picanto o el XZ o el Sportage, pues lo hacemos. Si hay que descontar un poco más aquí, un poco más allá, si tenemos que comunicar un spot de una manera determinada, bueno, eso no es ni popular ni popular, ¿no? Sí que es cierto que luego yo creo que tú vas más por el tema de los empleados de Kia dentro. Bueno, yo Bueno, lo que pasa es que al final cuando gobiernas un colectivo y hay un colectivo de personas que dependen de tus decisiones, nunca va a llover al gusto de todos. Es decir, esto es imposible que haya unanimidad al 100%, ¿no? Incluso cuando, yo me acuerdo que cuando hubo un incremento salarial importante sí. con el tema de la pandemia, pues no todo el mundo estaba de acuerdo. Abrazos todo el mundo, ¿no? No. A la gente no le parecía bien, Querían más. que le parecía poco. Bueno, ya lo que yo dije, a mí también me parece poco, me hubiese gustado más. Pero esto es lo que puede ser y a veces no puede ser más, ¿no? Bueno, esa es una decisión súper popular, pero ¿alguna decisión impopular que volverías a tomar? O incluso que no volverías a tomar, pero que dijiste, joder. No, pero manga. no. Siempre intentamos. Yo en eso, por ejemplo, he seguido mucho al management americano y Jane Sinegal, consejero delegado de Costco, decía que si tú cuidas de tus empleados, estos cuidarán de los clientes. Bueno, yo no me refiero a decisiones con los empleados en concreto, Sí, pero pero una decisión... nosotros creemos que hay que cuidar a los empleados y hay que cuidar a los clientes, porque consideramos tanto clientes a los empleados como a los clientes finales, ¿no? E intentamos tomar decisiones y poner en marcha procesos y decisiones que favorezcan a los clientes. Entonces, decisiones impopulares no hemos tomado, ¿Qué bueno, ya recuerdo ahora, demasiadas. es para ti el éxito, Eduardo? Pues mira, el éxito para mí es tener una familia en la que puedas vivir. ¿Vale? A mí la verdad me da mucha pena cuando la gente se divorcia. Tengo algunos amigos ahora que están en proceso de divorcio y tal, porque rompes una relación de mucho tiempo, los niños o adolescentes que tengas como hijos, pues también sufren, ¿no? Con lo cual al final el tener una familia en la cual puedas estar, puedas Cobijarte, ¿no? cobijarte, disfrutar con ellos, pues es fantástico. Y luego el tener salud también es muy importante, porque parece que no, y parece que es una de las cosas menos importantes que hay, pero cuando no se tiene es cuando más la echas en falta. Lo demás todo... ¿Tú te consideras una persona con éxito? Según la definición que acabas de hacer hace un minuto. Sí, yo me considero una persona con éxito porque tengo una familia fantástica, hacemos muchos viajes juntos, disfrutamos de los viajes. ¿A ti eres de los que el compartimos. éxito le da más libertad o más responsabilidad? Bueno, el éxito da una responsabilidad porque tienes que cuidar tu jardín. Yo siempre se lo digo a los concesionarios. Es ¿no? más importante, ¿eh? El jardín hay que cuidarlo y hay que regarlo continuamente. Entonces no vale con decir lo tengo, sino hay que estar continuamente haciendo cosas para mantener viva la llama. La llama, ya sea de la familia, ya sea de la oficina, ya sea de lo que sea, ¿no? De los amigos. Entonces al final... ¿Cómo la mantienes? Bueno, hay que preocuparse y ocuparse. Dime un truco. Bueno, pues hay gente que... Porque preocuparse es difícil, ¿no? Porque el entorno mismo ¿no? Sí, pero yo lo que intento es cuando llego a casa, intento evadirme un poco de la oficina y preguntar a mis hijas qué
qué les ha ocurrido en el día, cómo ha pasado. Pues fíjate, te voy a contar una cosa que me ocurrió ayer. Ayer estuve hasta las 12:30, 1 de la mañana en un hospital veterinario porque se nos murió uno de nuestros perros. Wow, lo siento. Y entonces mis hijas, no te puedes imaginar El lo que drama estuve- absoluto. el drama Bueno, total. y tuyo también. Lloraban ¿no? y Yo tal. los perros los amo también. Sí, Es como pero mis hijas no te puedes imaginar, tuve que llevarla a la mayor porque no podía conducir ella, la tuve que llevar yo al hospital, luego vinieron las otras, en fin. Entonces, bueno, pues al final, pues estas cosas hay que tomárselas con filosofía. no, con filosofía, pero con cariño, ¿no? Y el acobijarla. Entonces, bueno, pues yo no lloré, pero mis hijas sí. Entonces, que no haya llorado yo no quiere decir que no sea no haya importante afectado. para ellas. Entonces, al final las cosas hay que tomárselas en Esas la importancia de acciones. vida la que tienes delante, ¿no? Entonces, a ella le importaban, pues a mí me importaba, ¿no? No es fácil, el hecho que tú comentas, y además en la posición profesional en la que tú estás, ¿no? Tener ese hueco para la familia es Yo creo que tarea complicada. Yo creo que ¿no? es muy importante, sí. Y nosotros, por ejemplo, hacemos algunos viajes que mis hijas... ahora puede haber una moda de que los hijos no quieren ir con los padres de viaje y tal, pero nosotros viajamos todos los años a Marruecos en Semana Sí. Santa. A mí me gusta mucho el todoterreno y me gusta mucho conducir en las dunas y mucho los viajes de aventura, ¿no? Entonces nosotros bajamos todas las Semanas Santas a Marruecos y estamos ahí de días y estamos los ¿Qué edad 5, vamos tienen? con otros ¿Qué edad amigos. tienen? Mis hijas tienen 25, 23 y 19. Y consigues que vayan contigo. Por eso te digo, Es un crack. no, es que eso es importante. Eso es el Y éxito. llevamos yendo desde que tenían ellas 2 años. Eso es el éxito. Lo demás es tontería. Lo demás, bien y va. Lo Bueno. demás, como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual, pero unos que vienen y otros que vendrán y otros que se irán. Y bueno, pues al final, pues en el trabajo te puede ir bien, pero mañana no, o te pueden despedir, o se la puede cerrar. En fin, al final lo importante es tener algunos sustentos, Claro. algunos cimientos bien cimentados en los cuales basar tu vida, ¿no? Vamos a hablar de coches un poco, ¿vale? Muy bien, que te decía que a mí los coches Yo no es que sea una de mis principales pasiones. no tengo ni idea. Pero yo llevo trabajando en esto, llevo en esto trabajando toda la vida, pero mira, al final me acabé en los coches y bueno, pues ahí estoy. Vaya locura de marca Kia, macho, era como una alternativa, ¿no? A lo tradicional, ¿no? A convertirse en uno de los top, ¿no? ¿Cómo Bueno. se consigue eso? ¿Cuál es el momento de inflexión? No sé, Pues mira. verdad que vivís mucho de la innovación, ¿no? Y eso es un factor clave, pero cuéntame, ¿cuál es, dirías tú, que esta fecha o este momento en la compañía Bueno, es difícil, lo que pasa es que Kia... la terminó de consolidar, por Sí, decirlo de algún Kia modo? es muy joven. Otras marcas tienen 100 años de vida o más. Kia empezó en el año 74, además fabricaba bicicletas. Y lanzó un coche en ese momento, se llamaba el Brisa, que era horrible, muy feo. Y Kia lo que hacía era sobre todo basarse en low cost, ¿no? Precio, con una calidad regular. Y bueno, pues esto ha ido mejorando. Cuando el grupo Hyundai adquirió Kia, pues esto mejoró mucho. Y luego yo creo que ha habido unos hitos importantes, ¿no? Que son en 2006 la contratación de Peter Schreier, un nuevo diseñador que luego en el 20 fue reemplazado por Karim Habib. En el 2010 dábamos 7 años de garantía y luego en 2004 fichamos con Rafa Nadal en España, que luego la corporación quiso intervenir también y utilizar a Rafa Nadal a nivel mundial, ¿no? Pero últimamente yo creo que Kia... yo entré en el 13 en Kia, hemos vivido pues una temporada de unos 7, 8 años en la cual seguíamos siendo una marca low cost, de value for money, es decir, te doy bastante por poco dinero, pero en el año 21 ya preveíamos, y esto no solo ha pasado en España, sino que ha pasado a nivel mundial, ya preveíamos la entrada de nuevos competidores de Asia, de China, que iban a competir sobre todo por precio. ¿Y sabes cuál es el problema cuando compites por precio? Que siempre llega alguien que tiene un precio más barato que tú. Y lo va a bajar. Y entonces decidimos en el 21 dar un cambio a esto. Cambiamos el logotipo de la marca, cambiamos los clientes a los que nos dirigimos. Claro, parte del cliente, claro. Cambiamos la estructura tecnológica de la empresa, de tal manera que dijimos, vamos a hacer una gama paralela completa a la de combustión, muy tecnológica, basado en el coche eléctrico, con una tecnología top, que es la que tenemos. Con lo cual, esto va a arrastrar a la gama de combustión. En la gama de combustión vamos a añadir esos atributos que hemos añadido a la gama eléctrica. Sí. Y bueno, pues vamos a dirigirnos a un público más exigente, un público más innovador, un público a los que siempre quieren adquirir las nuevas tecnologías. Y entonces, yendo a ese público, pues va a tirar de todo lo demás, ¿no?
Y es lo que llevamos haciendo desde entonces. Eso es lo que he entendido Kia antes que otros fabricantes. Ese concepto que estoy diciendo ahora me parece súper importante, ¿no? El innovar, ¿no? Es una marca, a mí me mola, con la que me casaría, ¿no? Moderna, ¿no? Y actual, ¿no? Otras se han quedado atrás. Sí, yo creo que no sirva de falsa modestia, pero yo creo que hemos sido de las primeras marcas que han entendido esto. Porque hay marcas, no voy a nombrar nombres, marcas, pero hay marcas que antes estaban en los, lo puedes nombrar, los 5 primeros puestos. Te cedo la libertad para que los nombres. No, pero las tienes a la cabeza, porque antes estaban en los 5 primeros puestos de ventas en España y ahora no están ni entre los 15 primeros. Bueno, pues que la adaptación es complicada. Sabemos cuáles son. Entonces, bueno, pues al final es renovarse o morir, pero esto, ¿qué le pasó a Kodak? ¿Qué ha pasado a Spotify con todos los discos de vinilo? O sea, yo para mí Kia no es renovarse o morir, para mí es más aspiración. O sea, yo creo que él ya no está en el debate de morir, sino el liderazgo. No, pero en el momento que lo decimos, es decir, o nos renovamos, o ponemos en innovación, o apostamos y jugamos el partido que jugamos el partido en otra cancha, sí. o nos van a comer. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido durante mucho tiempo primera marca en particulares, ahora no lo somos, pero somos segunda, tercera. Y hemos sido segunda marca en ventas en España hace 3 años o 4. Ahora estamos en el top 5, ¿no? Pero al final nosotros no nos hemos obcecado con tener una posición en el ranking. Nosotros al final lo que queremos es cumplir los objetivos que nos ponen desde Seúl, tener una buena experiencia de cliente, porque al final lo que hay que comunicar al cliente es que somos una marca cercana, que somos una marca tecnológica, que somos una marca que tenemos una gama de combustión y una gama eléctrica y el cliente puede elegir lo que quiera, que nosotros no predisponemos al cliente a elegir una tecnología y que la experiencia del cliente es buena y que nosotros somos una marca confiable. Y somos una marca confiable porque en los estudios de J.D. Power en Estados Unidos aparecemos como una de las marcas con menos incidencias en postventa en Estados Unidos. Esto hace que el cliente pueda confiar que tenemos un servicio postventa en cada una de las provincias españolas y que si hace falta un recambio, en 48 horas, 24 horas lo tenemos. Bueno, pues esas son las cosas que al cliente le dan una garantía, una seguridad y pueden decidirse por nuestra marca. Oye, y ahora que estamos en tiempos de que se critica mucho Europa, que nos quedamos fuera de los pasteles de la economía, ¿no? Asia parece estar súper polarizado, todo Asia-América, ¿no? Da la sensación que ya no estamos como a la vanguardia de la movilidad, ¿no? Que estamos intentando cambiar la movilidad más rápido incluso que la sociedad, ¿no? Y la sociedad se ha quedado ahí y la conceptualización con la que llegamos al mercado era otra. ¿Tú qué visión tienes? ¿Tú siempre has sido bastante claro, ¿no? Con este tema? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que pero no lo digo yo, lo decía Ana Patricia Botín del Santander, sí. que Europa se ha quedado como un parque temático, ¿no? Qué triste, ¿no? El otro día paseaba por el centro de Málaga un lunes, a la 1 de la mañana y... Aquí tienen que crecer tus hijas y los míos. El otro día estuve en Málaga también y a la 1 de la mañana lo que había en la calle estaba lleno de turistas. Era heavy, ¿eh? Entonces, bueno, pues al final el tema está en que Europa regula, Estados Unidos innova, avanza, y lo vemos en la inteligencia artificial, China también, y en Europa todavía estamos viendo si son galgos o podencos, ¿no? Bueno, pues esto es un problema. Entonces tenemos que avanzar mucho más de lo que lo estamos haciendo. Pero imagínate que a ti y a mí nos nombran aquí los jefazos de Europa, porque Europa necesita jefes como tú y como yo creo. ¿A dónde tenemos que atacar? ¿Dónde tenemos que impulsar a nuestra industria? ¿Dónde tenemos que posicionarnos? ¿Qué le tenemos que decir a nuestros ciudadanos para contagiarles? Que este camino no es para cobrarles más, para que paguen más impuestos, sino que es el camino para tener un mundo mejor, para tener un mundo a muchos años, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo creo que la política hoy es complicada porque se ha polarizado mucho, están polarizando mucho a la sociedad. Muy radical, ¿no? Y dar mensajes es complicado, ¿no? Porque además en Europa tenemos otro problema adicional, que somos 27 países, los cuales cada uno piensa... ¿Con qué se les puede poner a todos de acuerdo en la movilidad? Porque cada uno tiene un discurso, macho, y no es la misma digitalización que tiene uno en otro, cómo entrar el eléctrico en uno en otro. Es muy complicado. Porque hay empresas muy potentes como es la alemana o la francesa, incluso la italiana. Es un lobby, ¿no? Tiran por un lado. Nosotros también somos el segundo productor más importante del mundo. Más importante de Europa, perdona, sí. El 8º del mundo. Sí. Pero es difícil, ¿no? Porque al final cada uno lo que quiere es proteger su industria, proteger su empleo, proteger a sus ciudadanos. Entonces esto es complicado, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, y ahondando en lo que me has preguntado, sí.
La Agenda 2030 en cuanto a la electrificación, con el tema del aire limpio en Europa, la normativa café y todo esto, lo que dice es que en el año 2035 no se podrán vender coches de combustión en Europa, es decir, coches que emitan CO2, y en el año 2050 no podrán circular. Entonces, se ha ampliado, ¿no? Esto, no. No, está así. Esto es lo que estaba. Lo que ha cambiado es que para el 2035, en lugar de que sean el 100% de los coches que se vendan limpios, dejan que sea un 90%. Veremos si esto lo cambian de todo el parque. Lo que pasa es que, claro, a nosotros, los fabricantes, y Kia ha hecho caso a las autoridades, oye, hemos puesto en marcha una estrategia muy importante que conlleva inversiones muy importantes para hacer coches eléctricos. Sí. Y bueno, pues no podemos dar marcha atrás ahora. No me jodas ahora. Claro, es decir, necesitas una cosa ahora, me puedes decir otra. Pero nosotros estamos preparados para hacer la otra si hace falta. Pero hay una cosa muy clara, es decir, y yo siempre lo digo, no se puede imponer nada. Esto lo tenemos ejemplos clarísimos. Que si impone no se contagia. Porque lo que tenemos que hacer al cliente es seducirle. Seducirle de que el coche eléctrico es mejor, que el coche eléctrico contamina menos, que es más eficiente. Mira, pero llegas con eso y luego llegan los veranos, hay los atascos y ves una gasolina de eléctrico y está petado. No, pero eso es fake. Eso es fake, eso es mentira. Eso es Twitter. Mira, hay un gurú del marketing inglés, se llama Roy Sutherland, que yo lo he utilizado y lo he puesto en mis redes sociales, que es muy interesante porque él habla como si estuviésemos en un mundo distópico en el que todos los coches fueran eléctricos y un ingeniero presentase la innovación de un coche de gasolina. Y entonces, cuando le oyes, te das cuenta lo que hoy dicen barbaridades del coche eléctrico, lo que dirías si tuvieses un coche eléctrico y te propusieses uno de combustión, que se mueve porque explota. El coche en el motor explota y hay varias explosiones, que lleva un depósito de combustible inflamable y lo llevas detrás. Y por supuesto en casa no lo puedes cargar, porque ¿qué vas a tener? ¿Otro depósito inflamable en casa? Cuando hay miles de piezas que se pueden estropear con el coche eléctrico es muy sencillo. Es una máquina. Y todas estas cosas, entonces al final lo ves y dices, oye, pues el coche eléctrico tampoco es tan complicado, ¿no? Pero al final, lo que decías... Pero está la gente preparada. ¿Tú ves para el coche eléctrico? O sea, hay gente que está preparada y hay gente que no, pero esto digo la infraestructura, no me refiero a la gente. No, la gente compra lo que le dan. No, y hay gente que está más preparada, hay gente que no, y hay gente que se lanza a por una nueva tecnología y otro que no. Pero vamos por partes. Infraestructura, de sobra. ¿Pero de sobra? De sobra. ¿Nosotros que vivimos en Madrid? No. Estoy hablando de las carreteras. Ah, vale. O sea, para viajar de un punto A a un punto B. Mira, el otro día fui a Málaga, iba con gente en el coche y no se lo creían, pero se lo demostré. Paré en un cargador porque me apetecía parar para cargar. Pero es que a los 30 kilómetros había otro. Y a los 30 había otro. Y paré en varios para que la gente viera lo fácil que es cargar. Hoy, una en recarga ultra rápida de 150 kilómetros, 200 cargas en un cuarto de hora. Si el coche tiene tecnología para ello, si no tardas media hora. Con lo cual, al final, y a mí me ha pasado que he llegado muy justo a un punto para recargar con un 5% de autonomía y el cargador no funcionaba. No funcionaba porque muchos de ellos todavía falta la licencia administrativa, que este es otro problema, que la administración tarda mucho en dar las licencias para abrir los cargadores. Pues me fui a otro cargador que estaba a los 30 kilómetros y no me agobié ni me puse nervioso porque tuviese un 5% de autonomía. Con lo cual, hoy hay suficiente infraestructura de carga. ¿Qué ocurre? ¿Qué problemas tenemos principales hoy en España para afrontar el coche eléctrico? El coche eléctrico es algo que va a llegar. El año pasado, se vendieron 100.000 coches eléctricos en España, eléctricos, puro eléctrico. Este año se va a vender 150.000. La gente cada vez está adoptando esta tecnología. ¿Por qué? Porque es más limpia, porque contamina menos, porque es más barata, porque puedes cargar en casa sin ningún problema y te sale muchísimo más barato a la hora de hacer los kilómetros en casa. ¿Qué ocurre? Que tenemos problemas administrativos a la hora de aprobar los cargadores. Yo he tardado que me aprobase la Comunidad de Madrid, y aquí hablamos de la administración en general, no importa el color del partido, desde luego. 2 años. Yo he tenido un cargador que cuesta 400.000 euros. Parado 2 años sin poderle sacarle rendimiento económico. La verdad que es aberrante. Luego, madre mía, tenemos que tener unificación en las ventajas que damos a los clientes de un coche eléctrico.
Porque hay que darle ventajas, por supuesto. Sí. Si tú quieres imponer una tecnología como se quiere imponer el coche eléctrico, que yo soy más partidario de seducir que de imponer, tendrás que dar beneficios. Yo no apoyo ni los subsidios ni los apoyos gubernamentales. No, pero si el gobierno quiere que se venda coche eléctrico, tendrás que apoyarlo en el precio, tendrás que apoyarlo en los beneficios. Porque hay unas ciudades como Madrid, que lo hace muy bien, que puedes aparcar el coche eléctrico sin que te cueste nada en la calle y sin límite, y vas, por ejemplo, a León, que me ha pasado, y lo puse en redes sociales, me han puesto una multa por aparcar un coche eléctrico en la calle. Y he tenido luego que pagar la multa. No hay tampoco un criterio único. Claro, ¿no? Esto es lo que no puede ser, no hay criterio único. Y luego, algo muy importante, la señalización vertical en las carreteras. Pero la señalización vertical en las carreteras a mí me da igual. Porque yo sé dónde hay cargadores, yo entro en mi app, veo los cargadores. Pero una persona que no tiene un coche eléctrico, cuando va circulando por la carretera, ve, mira, aquí hay una estación de recarga. Mira, que hay otra. Español, y ve que hay mucha presencia y le invita de las estaciones de recarga. Y actualmente no la hay. No la hay, no. No hay esa señalización. Y el gobierno nos ha prometido que la va a hacer y no la ha hecho. Vamos mal en legislación. Bueno, vamos muy mal, porque hace poco se presentó una proposición no de ley que nosotros también desde ANFAC la impulsamos para la señalización vertical y el gobierno votó en contra. Fue el único partido del arco parlamentario que votó en contra de esa proposición no de ley. Que dije, pues claro, yo no entiendo. Esa proposición instaba al gobierno en 3 meses a poner la señalización vertical. Decían que no era posible, pero bueno, podías haber votado a favor y haber dicho, oye, pues en 3 meses no, hacerla en 6, en un año. Sí. Pero es que llevamos, desde que yo conduzco coche eléctrico, más o menos viene a ser desde el año 17, pues no tenemos señalización vertical. ¿Y cuántos años han pasado? Han pasado 9 años y sin señalización vertical. Es que así no avanzamos. No avanzamos, pero no sé, al final también toda esta aplicación del coche eléctrico también te lleva a pensar que vamos por el mal camino, ¿no? Si ese mal camino sigue, en 10 años, ¿a quién habría que mirar? A Europa, a nuestro país. Que hemos mejorado mucho. Y es cierto que gracias a gente que utiliza el coche eléctrico, a gente valiente que ha comprado un coche eléctrico y se ha lanzado a las carreteras. Porque esto al final es... ¿Cómo quieres a tus clientes, eh? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Es decir, pues si no hago puntos de recarga, no se venden coches eléctricos. Pero claro, los que hacen puntos de recarga, digo, es que si no vendo... ¿Qué posicionamiento vamos a tener en 10 años? No quién habría que mirar. Te cambio un poco la pregunta. Bueno, actualmente... ¿Qué vamos a estar en el puesto 100? Actualmente el coche eléctrico es el 10% de las ventas en España. Yo creo que en 5 años podremos estar en 20%. ¿Y eso nos posiciona en torno a bueno, eso nos posiciona en Europa de los últimos, pero es que ahora lo estamos también. Porque claro, no vas a competir con Noruega, que tiene el 80% de ventas de coches eléctricos. Si seguimos en no vas a competir con Holanda, que tiene el 40%, con Alemania, que tiene el 30%. Bueno, Italia tiene el 5%, está peor que nosotros, y Grecia también. Has comentado que hay determinadas legislaciones que no estáis alineados. Si seguimos en esta tendencia, ¿crees que no vamos en la tendencia correcta? Bueno... Tú tienes una posición más profunda. Yo lo he dicho muchas veces. Y tuve una cierta discusión con la ministra de Transportes, la anterior titular al que ocupa ahora el ministerio, que decía que en el año, no sé si dijo en el 24 o el 25, se iban a vender 250.000 coches eléctricos en España. Digo, no te has estudiado la cifra, ministra. Eso es imposible. Porque en ese año se vendieron 35.000 coches, y digo, con 35.000 coches es imposible, es materialmente imposible, pero no hace falta saber del sector. Todo el mundo sabe que no se puede pasar de 35.000 a 250.000 de magnitud de lo que sea, y menos de ventas de un coche eléctrico. Entonces, bueno, pues el año siguiente se vendieron 45.000. Ahora hemos vendido el año pasado 100.000, pero es que el año que viene, este año no podemos vender 200.000, 300.000, 400.000, ¿no? Tenemos que ir con unos... Gradual, ¿no? Con unos crecimientos importantes, del 50% al 75%, que ya son importantes, pero esto de crecimiento del 300, 400%, lógicamente no es posible. Te cuento un secreto. Dime. Yo no tengo coche eléctrico, macho. Bueno. ¿Qué hago? Mucha gente no tiene coche eléctrico. ¿Y qué tengo que hacer? Pues mira, depende. ¿Tú para qué necesitas el coche? Viajo. Mucho. ¿Y en Madrid? ¿Te mueves mucho? Todo el día. Pues mira, hay una cosa de esto que lo vas a entender y yo creo que lo entiende todo el mundo. En ciudad el coche eléctrico es imbatible. Imbatible. Es decir, el coche eléctrico te dura mucho la autonomía. Menos, cargas en casa. Y menos si puedes cargar en casa. Pero la gente dice, no, yo no me compro un coche eléctrico. No todo el mundo puede cargar en casa, también es verdad, ¿eh? No todo el mundo, El 70%
y los coches no duermen en garaje. Pero yo le digo a la gente que no importa que no tenga garaje en casa para poner un cargador. Porque en las ciudades, a la entrada de las ciudades hay cargadores ultra rápidos que puedes ir perfectamente, cargar, y la carga te dura 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depende Depende del uso. del uso que le des. Con lo cual vas a ahorrar mucho dinero en ciudad en combustible. Pero es que en carretera todavía mucho más. Y yo tengo en redes sociales, hago una sección que se llama Viajes Eléctricos, y la diferencia es abismal. Pero de gastarte, Te he visto. De gastarte pues 30 euros, 40 euros en un viaje Madrid-Málaga, y en cambio en combustión gastarte 100, 120, porque al final en combustión la gasolina está mucho más cara, y ahora sobre todo con la guerra de Irán e Irak y Estados Unidos, es mucho más cara el mantenimiento de un coche. Qué movida, lo de la gasolina. ¿Cómo lo ves? Bueno, pero... ¿Nos están vacilando? Pero esto es ¿No? como todo. Yo ya lo veo en plan vacile. Ahí os quedáis sin petróleo, ahí os quedáis... Esto es como todo, lo que escasea se encarece el No precio. tiene buena pinta, Se encarece el precio. Veremos, es una cosa complicada. Las guerras siempre son muy tristes. Oye, esa otra parte de vida del éxito, la lectura, ¿no? El golf, ¿no? ¿Qué te enseña el golf? ¿Te enseña algo? Yo nunca he jugado al golf, macho. Es que... Bueno, yo soy muy malo jugando al golf, ¿eh? Sí, pero ¿qué te aporta a ti? ¿Jugar al golf? Pero el golf lo que te enseña es a tener paz interior. Sin paz interior no se puede jugar al golf. Yo alguna vez que he discutido con mi mujer, luego he llegado al campo y no he dado una. Y tampoco es que sea muy bueno, ¿eh? Pero Eso es un consejo, no vayas a jugar al golf con tu mujer, ¿o qué? No, he ido a jugar. Ella no sabe vale, jugar, pero me acompaña. Pero si te alteras antes de jugar al golf, no vas a dar bien a la bola. Entonces, al final, el golf te enseña que tienes que tener paz interior, pero como en todo, porque si al final sales de una discusión, te metes en una reunión, pues vas a estar más irascible. Con lo cual es mejor contar hasta 20 antes de meterte en la reunión, ¿no? Oye, recomienda un libro que sé que te gusta leer. Pues te puedo recomendar muchos libros. A mí me gusta mucho la historia, con lo cual hay un autor que me gusta mucho que se llama Santiago Posteguillo, que habla de libros de historia de Roma. El último, la serie de Julio César, la verdad que es fantástica. Fantástico. Me gustan mucho los libros mal llamados de autoayuda. Ahora estoy leyendo El Club de las 5 de la mañana. No sé si lo has leído. No lo he leído. De Robin Sharma. Esto es cómo te levantas a las 5 de la mañana para ser más productivo y para hacer más cosas en tu ¿Te vida. levantas a las 5? No. Llegará. Estoy leyendo el libro a ver si lo puedo hacer. Eso sería peligroso. Eso es que nos hacemos mayores y tú eres muy joven, Eduardo. Y entonces, pues me gusta, la verdad, me gusta mucho leer y voy combinando. Ahora estoy leyendo El orden mundial de Ray Dalio, que es un economista muy importante. Y bueno, pues al final yo leo pues a lo mejor un libro cada 15 días o algo así. Y tú me dirás, ¿cómo es posible que tengas tiempo para leer un libro cada 15 días? Pues muy sencillo, porque yo todas las mañanas tardo 1 hora en llegar a la oficina. Va en coche autónomo. Eso es otro podcast, ¿eh? Yo leo en el coche. ¿Lees en el coche? Todos los días, en el atasco, durante 1 hora y cuarto, escucho el audiolibro. Con el audiolibro es una locura, ¿eh? El audiolibro es fantástico. Fantástico. Y entonces yo aprovecho mucho eso. A veces te relaja y a veces muchas veces digo, joder, ya estoy llegando a la oficina y tengo que acabar este capítulo. Bueno, lo dejo para luego, pero me dan ganas de quedarme en el parking de la oficina para escuchar, el audiolibro. Pero fíjate, me gusta tanto leer que ahora tengo varios libros en la cabeza que quiero desarrollar y leer. El señor White, el médico, eso, me está gustando esa saga que hay por ahí. Oye, Eduardo, y cuando tus hijos hablen de ti dentro de 30 años, ¿qué legado habrás dejado? ¿O qué querrás que digan? Y que te recuerden, bueno, tú dentro de 30 años vas a ser un chaval como yo, pero bueno, ¿qué visión de todo el camino de la vida que has recorrido junto a ellos? Pues yo me conformaría con que dijeran de mí que mis hijas, porque no tengo hijos, tengo hijas. Que van en coche eléctrico, ¿no? Tengo 3 hijas. No. La mayor va en híbrido enchufable y las otras 2 no tienen carnet de conducir, te lo están sacando ahora. Pero la pequeña va a tener un coche eléctrico, un EV2. ¿Qué te gustaría que dijeran? Pues me gustaría que dijeran, mi padre fue buena persona. Y ya. Y ya lo has hecho. Ya está. Mi padre fue buena persona. Me gusta, me quedo con esa frase. Eduardo Díaz, director general de Kia. Un placer, así intensito, es como un ping-pong contigo, macho. Es pa. Bueno, encantado de estar contigo y la verdad es que se me ha hecho corto. Eso dicen las malas lenguas, que se hace corto. Pues ya tendremos otro ratito, Eduardo. Cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Nos vemos aquí en Influent. Chao.